Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Nuevo programa de Un cadáver exquisito en Flaxo Radio. Conversaciones sobre arte ecuatoriano desde una mirada global. En esta oportunidad nos acompaña un pintor, un artista nacional cuyo nombre es Eddie Mosler. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Eddie, vamos a hacer una breve presentación que yo la extraje de tu página web para que la gente se entere un poco de cuál ha sido tu trayectoria. Luego conversaremos sobre tu obra en particular para entrar en materia en este nuevo programa. Eddie Mosler nació en la ciudad de Quito el 17 de enero de 1975. Desde pequeño se sintió atraído por el arte, mostró su fascinación por la pintura, siendo siempre muy creativo desde sus primeras obras. A los 5 años comenzó a hacer sus primeros esbozos, se presentó en un concurso realizado por uno de los principales diarios de la ciudad de Quito, donde ganó el primer lugar. Con el transcurso del tiempo comenzó a desarrollar un gran interés especialmente por la plumilla, y a los 11 años de edad participó en la exposición realizada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obteniendo el primer lugar. Durante su adolescencia fue desarrollando su espíritu artístico, identificándose con la pintura abstracta. Terminó sus estudios secundarios en la ciudad de Quito en julio de 1992. Se traslada a la ciudad de Guayaquil en diciembre del 92, en donde comienza su carrera de pintor en su calidad de pintor autodidacta. En esta ciudad es donde define su tendencia artística, plasmando en sus lienzos una combinación audaz y controlada de los colores que a menudo llegan por su estridencia hasta los límites tolerables, definiéndose como un pintor netamente abstracto, siendo sus cuadros un espectáculo de técnica depurada, cuyo resultado es una pintura que nos deleita, por su delicadeza y magia cromática. Eddie, conversemos un poco de tus cuadros. ¿Qué es lo que trabajas tú en tu producción pictórica? Sí, actualmente trabajo en lo que yo le denomino abstracto dimensional. Okay. Es un tipo de obra mucho más profunda en el sentido visual. Ajá. Para que la gente que lo admire pueda ir más allá de esta dimensión, o sea, para que abra las puertas dimensionales. Ok. ¿Cómo operas para producir estos trabajos dimensionales? A ver, cuando hablamos de dimensión, del concepto de dimensión, ¿es tanto a nivel formal, matérico, como a nivel conceptual o a nivel sensorial? Sí, o sea, dependiendo la percepción de la persona que admira el cuadro, ¿no? Hay cuadros que tienen la cualidad de que abren una profundidad mucho más amplia a la que estamos acostumbrados a ver. Ajá. Entonces es como una apertura a otra dimensión. Ok. Sí. ¿Y los cuadros también tienen una gran dimensión? ¿Son de gran formato? ¿Cuáles son los tamaños de las pinturas que tú generalmente trabajas? Sí, o sea, a mí me fascina trabajar formatos grandes, ¿no? Ok. Ya, trabajo todo tipo de formatos, pero tengo la preferencia por los grandes. Generalmente 2 metros por 1.40, okay. 3 metros por 1.20, okay. Son los formatos grandes. Inclusive también he hecho murales. Ok. ¿Y el tipo de tratamiento pictórico, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo operas tú en ese tratamiento pictórico? Sí, o sea, desde el inicio de la obra, la tela, trabajo en lona, la tela la preparo yo, ¿no? Es un trabajo que me tocó pulirlo durante muchos años para que me resista sobre todo el fuego, porque también pinto con fuego. Ok. ¿Ya? Entonces, primero trabajo la tela y de ahí ya le comienzo a dar los diferentes procesos a la obra. Ok, y tú trabajas con óleo, ¿no? Mantienes una tradición de trabajo con óleo, digamos. Sí, generalmente trabajo con óleo, las texturas y trabajo también con diferentes tipos de texturas. Ajá. Inclusive incorporado en algunas obras lava volcánica, también relieves de texturas de vidrio.
Ok, entonces podemos decir que cuando uno se enfrenta a tu trabajo, a tu pintura, digamos, no necesariamente nos enfrentamos a una abstracción plana, ¿no? Que se determina solamente por la pincelada o el uso de espátula, sino que también hay un encuentro con texturas, ¿no? Sí, sí, trabajo mucho las texturas, por eso es que cada cuadro tiene su proceso, ¿no? Ajá. Ahora, revisando un poco tu producción pictórica en tu página, podemos ver ahí que, claro, es una abstracción muy particular. Es decir, sabemos bien que no existe solamente un tipo de abstracción. Hay abstracción geométrica, hay una abstracción que es un poco más lúdica en términos de juegos formales. En el caso de la abstracción que tú presentas en tu cuadro, o que por lo menos podemos ver en tu página web, hay un fuerte y un permanente juego de fluidos, es decir, la pintura pareciera ser que fluye, ¿no? Como una especie de soma, una especie de líquido, una especie de, a veces con el juego también de las formas cósmicas, ¿no? Expansiones de color, canales de color que fluyen, ¿no? Y que se encuentran y que contrastan con ciertas zonas cromáticas en donde pareciera ser que se producen nudos de textura, nudos de color, ¿no? Esa decisión, ¿no? Yo supongo, por lo que tú nos comentas y por lo que podemos leer también en algunas de tus presentaciones, parecieran ser que responden más bien a una cuestión sensorial, ¿no? Más que una cuestión racional, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de ese proceso? Sí, exactamente. Yo trato en todas las obras que realizo de conectarme directamente con el universo. Entonces, para mí cada cuadro que hago es como una especie de ritual. Ajá. Cuando comienzo a pintar, pinto con velas, inciensos, o sea que el ambiente esté totalmente armonioso. Okay. O sea, es como una conexión muy profunda con lo que yo percibo en ese instante de lo que está aconteciendo en el universo. Ok, es literalmente un ritual, ¿no? Es un ritual, sí. En algunos textos, en algunas publicaciones, digamos, tú hablas del uso de la ayahuasca también como medicina sagrada para poder conectarse con ese proceso. Sí. Ese proceso de producción es siempre así, siempre se da de esa manera, es decir, tú te tomas un tiempo previamente al trabajo pictórico propiamente tal. Sí, yo aproximadamente hace 5 años que probé la medicina sagrada de la ayahuasca, mi técnica de pintar se amplificó mucho más. Ajá. Logré tener una conexión mucho más profunda, sobre todo con lo cósmico y con las dimensiones. O sea, ahí comencé a percibir mucho más claro qué es una dimensión. Ajá. ¿No? Y que existen otros planos y que no los vemos, pero existen. Exacto. Entonces, ahí se potencializó mucho, de una manera más profunda, mi obra. Y claro, cada obra para mí, cada cuadro que pinto, no es un ritual, o sea, siempre lo hago así. Sí. Para mí es muy, y pidiendo los respectivos permisos, o sea, los espíritus del fuego, del color, ¿no? También trabajo con mucha conexión con cada color, poniéndole la intención que yo quiero expresar a la gente. Estaríamos hablando de dimensiones multisensoriales, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cómo percibes tú o has tenido la percepción de la recepción de tus obras? Es decir, porque, claro, tú te preparas, ¿no? De una manera muy cultual, podríamos decir, ¿no? Es casi como un culto el pintar, ¿no? Sí. Que está interconectado con muchas más sensaciones que lo netamente retiniano, ¿no? Exactamente. Pero una cosa distinta, digamos, es la recepción que tiene el público de tu obra en una galería,
que pudiéramos decir que es otro ritual, ¿no? También, ¿no? Sí. Es decir, ir a la galería, ver cuadros colgados en una pared, ¿no? Compartir con otra gente también se pudiera entender como un ritual. ¿Tú has tenido, digamos, algún feedback de la recepción de tus trabajos? ¿Has cotejado si el público puede recibir, puede sentir ese proceso ritual previo, digamos, a la construcción, a la constitución de la pintura? Sí, justamente en la última exhibición que hice en Colombia, Ajá. que se llamaba Expansión de Luz, fue algo impresionante como la gente que fue y muchos críticos de arte enseguida se conectaron con esa para mí que con esa frecuencia, ¿no? Entonces me decían que me catalogaban como que era una pintura muy esotérica, digamos, o sea, sentían la vibración. Ahora, pero positivamente te decían aquello, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que cada cuadro que yo realizo se conecta también con la vibración de la persona. Sí, eso es impresionante. O sea, podríamos decir que la constitución del cuadro es una parte, ¿no? Pero sí. la otra parte la completa también la sensación de quien observa. Quien observa y sobre todo los que observan qué necesitan. Ajá. Un ejemplo, hay cuadros que yo he trabajado mucho, la sanación con el color verde. Gente que está enferma se conecta con esa obra. Gente que necesita, un ejemplo, amor, se conecta con el color rosa. Ajá. A veces cuando la persona está medio confundida y necesita sabiduría, se conectan con los tonos amarillos, dorados. Ok, y entonces hay un estudio previo del color también, ¿no? Claro, yo he estudiado muy profundamente cada color. Pero no bajo la tradición, digamos, del estudio del color en términos occidental. No. Es un estudio netamente espiritual. Sí. Y en ese ámbito, digamos, ¿has tenido asesoría de otros qué sé yo, participantes en el proceso de creación? ¿Cómo es la forma en que tú te acercas a esa sabiduría, a ese conocimiento del color? Sí, porque me imagino que no vas a una gaveta, tomas un libro y ya. No. O sea, me imagino que va por otras vías también, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo ahí es donde me ayudó muchísimo lo de la ayahuasca, que comencé a comprender mucho más que es un color astral. Y las tonalidades astrales. Y entonces, y cómo potencializar un color. Cómo cargar un color. ¿No? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Inclusive en muchas obras trabajo con escarcha, pero es una escarcha que yo la cargo ceremonialmente. Esta escarcha ayuda mucho a abrir la dimensión. Pero tiene su proceso, ¿no? O sea, es un proceso, es un ritual también. ¿Y eso lo has aprendido con chamanes, con otros maestros? O sea, yo desde que inicié a pintar fui autodidacta. Y en este tema de las medicinas sagradas también, digamos lo que he tenido maestros pero astrales. Sí, no de este plano. Tú hacías alusión hace un rato a esta reciente exposición que realizaste en Colombia, Expansión de la Luz, ¿no? Sí. En esa exposición tú trabajaste a la par con otra artista, con Ana Lucía Silva. Sí. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, yo la invité a participar en mi obra para incorporar el espíritu femenino en mis cuadros. Y entonces fue una experiencia muy motivadora y sobre todo enriquecedora el mensaje que quise mandar para Colombia, ¿no? O sea, darle el valor realmente el valor que se merece a la mujer, ¿no? Ana Lucía es colombiana. Es colombiana, sí. ¿Y cómo llegaste a contactarte con ella? Ella, por medio de un amigo, fue a visitarme un día a mi casa y quedó maravillada con los cuadros. Ok. Entonces,
De ahí surgió la idea. De ahí ¿no? surgió, sí. La necesidad de conectarse. Entonces, en Colombia comenzamos a hacerlo, algunas exposiciones hicimos en Bogotá sobre la expansión de luz, que hubo una acogida impresionante. Tuvo éxito Sí. esta experiencia, digamos, de recepción que tú me comentabas previamente, ¿no? Sí. Ahora, cuando tú hablas de ese espíritu femenino, de esa necesidad de implantar también el espíritu femenino dentro de la producción, es porque estabas viendo, qué sé yo, la ausencia de ese factor, o surge como necesidad, digamos, circunstancial simplemente. Sí, o sea, surge porque la ayahuasca es un espíritu femenino. Okay. Sí, entonces siempre yo he estado en conexión con eso. Ajá. Es como para resaltar más y darle la importancia a la mujer. Y en ese sentido, ¿cómo se ve esa otra parte del espíritu femenino en producciones, digamos, de arte similares o en la misma línea de abstracción que tú trabajas, ¿no? Porque ya lo comentaba en algún momento, ¿no? Existe también la abstracción geométrica, que pareciera ser mucho más dura, sí, mucho más racional. ¿Cuáles son los vínculos o las conexiones que tú tienes con ese historial de producción que tiene la pintura abstracta, ¿no? Sí. Desde, digamos, las vanguardias en adelante. Sobre todo en esta producción de expansión de luz, se nota mucha más, para mi concepción, sutileza, digamos. Okay. Sutileza en el color. En el tipo de abstracción, Ana Lucía más o menos se conectó con mi tendencia, ¿no? Entonces no hay mucha... no hay mucha distinción. Exactamente, no. Pero sí hay en las tonalidades de los colores. Ok, ok. Bueno, avancemos un poco en relación a la historia, digamos, de tu formación. Tú nos comentabas ya de que eres un pintor autodidacta, ¿no? Que ya tienes algunos premios en tu infancia, digamos, sobre arte, ¿no? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo llegaste al arte? ¿No? Y por qué te enganchó tanto, digamos, como para seguir en este camino hasta el día de hoy, ¿no? Sí, cuando era pequeño y pintaba en plumilla, claro, con tinta china negra. Entonces, claro, todas mis obras eran blanco y negro. Y llegó un punto, aproximadamente cuando tenía 19 años, que yo dije, quiero comenzar a explorar el color, pero no sabía cómo, porque no tenía la idea de la técnica, ni cómo hacerlo. Y entonces comencé yo solito a comprar un bastidor, ver cómo es la tela, me compré espátulas, comencé a comprar y comencé a hacer. Okay. Entonces me decían que estaba medio loco. Inclusive yo tenía una galería. Entonces ¿Una galería propia? Yo tenía una galería propia. Todavía no pintaba. Pero dije, ya tenías galería. Ya tenía, sí, en Guayaquil. Bien. Entonces, un día dije, voy a pintar y voy a llevar el cuadro a la galería, a exhibirlo. Y ese mismo día lo vendí, entonces ahí es donde me entusiasmó. O sea, dije, claro. sí, a la gente sí le gustó. Y siempre me fascinó lo abstracto porque va mucho más allá de lo físico, o sea, uno siente unas emociones mucho más profundas. Y siempre me fascinó el color, o sea, el color. Inclusive en las últimas obras que hago casi no utilizo muy poco el negro. Casi no utilizo. Ha ido saliendo, digamos, de tu producción paulatinamente. Sí. Entonces, ahí es donde ya seguí pintando, o sea, ahí ya nunca más paré. Claro que hacía muchos experimentos, sobre todo en cómo tratar los colores, cómo tratar la tela, porque claro, el modo de pintar mío, se necesita algo que resista mucho, porque como trabajo mucho con fuego, tiene que ser algo fuerte, o sea, resistente. ¿Y cómo trabajas con el fuego? ¿Le aplicas directamente soplete a la tela? Sí, directamente. ¿A la tela y al color? Y al color, sí. Hay un artista abstracto también que se llama Yves Klein, ¿no? Que es famoso también por utilizar el fuego.
Y el trabajo de Klein también está muy ligado a esa otra dimensión sensorial, ¿no? Que por lo general en la vida cotidiana la tenemos expulsada de nuestras vidas, ¿no? Que tiene que ver precisamente con otro tipo de percepción espacial. Sí. Yves Klein hablaba básicamente de la necesidad de concepción de vacío, ¿no? En un mundo tan saturado de objetos, de sensaciones y de emociones prefabricadas incluso, Yves Klein abogaba, ¿no? Por tratar de reconocer o volver, por lo menos, a contemplar nuevamente esos otros espacios, ¿no? Dimensionales. Aplicaba fuego a muchas de sus pinturas, pues también trabajaba con cuerpos humanos como pincel, ¿no? Donde realizó sus famosas antropometrías. ¿Tú tuviste conocimiento de tuviste contacto con esas tradiciones pictóricas en algún momento o tu condición, digamos, de pintor autodidacta también cruzó por la necesidad de zafarse de algunas tendencias? Sí, o sea, yo siempre estuve zafado de las tendencias, siempre, okay. O sea, nunca, inclusive como para no caer en eso, trataba de no ni leer mucho sobre técnicas ni nada. Una vez, una anécdota, mi hermana me dice, estaba feliz, me llama, me dice, no, ya me entré a la Escuela de Bellas Artes en Londres. Y yo me le reía, le dije, te estás fregando. Porque lo importante es uno explorar, o sea, uno ser su propio maestro, ahí es donde realmente nace la originalidad. Y sobre todo, la conexión. Yo siempre trato de tener una conexión cósmica. Entonces, ahí es donde ha surgido mis obras. Ahora estoy trabajando mucho, he hecho un estudio muy profundo de lo que es polígonos sagrados. Ok, cuéntanos un poco de qué se trata para los que no sabemos absolutamente nada de aquello. Sí, dimensionalmente, o sea, un cuadro tiene 4 puntos, ¿no? Ok. ¿Ya? Pero los polígonos abren muchas más dimensiones. Un ejemplo, un polígono de 13 lados, ¿no? Trabaja 13 dimensiones. Ok. Uno de 7 dimensiones. Entonces, tiene mucha más profundidad y mucha más fuerza en todo lo que he hecho un estudio muy profundo de todo lo que es geometría sagrada. Entonces, da mucha más amplitud y más expansión inclusive sensorialmente y a la conciencia del espectador. O sea, la posibilidad perceptual del espectador es la que se debería fomentar a ampliar esas dimensiones, ¿no? Claro, totalmente. Y en rigor, digamos, matérico, ¿en qué consistiría aquello? ¿Eso quiere decir que vas a dejar de pintar en el cuadro, en el formato de cuadro tradicional? O sea, que la tela va a tener otra sí, o sea, hago los bastidores, forma. Claro. El bastidor va a tener otra forma. Claro, tengo bastidores de polígonos de 13, 9, 11 lados, 7 lados, pirámides. También trabajo mucho con círculos. O sea, son otras posibilidades, ¿no? ¿Ese es un trabajo relativamente nuevo? Sí, no es nuevo, recién en Colombia lo presenté una parte. Aquí en Expansión de la Luz. Ahí presenté una parte, una pequeña parte. O sea, eso está todavía en experimentación también. Sí. Ahora estoy haciendo una nueva colección que se llama Magia Multicolor. Ahí ya estoy complementando mucho más todo este trabajo de las figuras, ¿no? De los polígonos, de las pirámides, de los triángulos. Inclusive tengo un proyecto para hacer ya esculturas, ¿no? Sí, ese es un punto también que teníamos como pregunta, ¿no? Porque, claro, lo que tenemos básicamente de producción, ¿no? En la página web es fundamentalmente pintura. ¿No? Entonces esa es una pregunta fundamental. ¿Cuándo se venía o por qué no se venía el salto a lo tridimensional, ¿no? A la objetualidad incluso? Eso se está explorando ahora también, ¿no? Sí, sobre todo tengo un proyecto súper ambicioso, inclusive trabajando mucho con energía piramidal. ¿Cómo es eso? De las pirámides, ¿no? Hay muchos estudios
y hay mucha gente cuestiona, otros no, pero que la pirámide tiene una fuerza especial, ¿no? Entonces es una expansión de la vibración, ¿no? Es como un ¿cómo explico? Estaríamos ahí hablando de trabajar directamente dentro de una estructura piramidal, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces yo pintar dentro de la estructura piramidal para tener mucha más fuerza, más claridad, más luz y trabajar estructuras piramidales. Ok. Es decir, potencializar, es la palabra que no se me venía, para potencializar lo que uno quiera. Dependiendo lo que uno necesita, trabaja el color que necesita. Ok. Entonces, inclusive va también pintado de lado y lado, y con lo que uno quiera conseguir, ¿no? O sea, si uno quiere trabajar temas de, un ejemplo de salud, trabajo con todas las tonalidades de verdes. Hago la estructura, ¿no? Entonces la persona literalmente tendría que meterse cierto tiempo, de un ejemplo, 7 minutos, para ver qué pasa. Para ver el efecto. El efecto, claro, sí. Y en este proceso, este nuevo proceso de trabajo con objetualidades, con volúmenes, ¿no? El proceso de trabajo no correría riesgo, digamos, en términos de que tú utilizarías objetos que pudieran llevarte o arrastrarte hacia un reconocimiento formal de las cosas y no tanto abstracto, o ¿cuál sería el procedimiento de trabajo? No, el procedimiento es la misma pintura, o sea, plasmarla, pero en figuras ya tridimensionales, geométricas. Ok. Ya, y teniendo una cualidad que sea pintada de lado y lado. Okay. Inclusive se puede ir armando con los mismos bastidores, ¿no? Bien, no serían objetos, digamos, no serían objetos. Son los mismos cuadros. Ok. Pero ya en una forma más, también del tamaño, ¿no? Mucho más grandes, ¿no? Respecto de eso, un punto interesante pudiera ser también, además el de la recepción, el de los espacios de la recepción de tu obra. Es decir, los espacios de recepción de tu obra por lo general han sido galerías, ¿no? Galerías de arte. Sí. En donde los espacios de las galerías son tremendamente constituyentes también. Me refiero a que son espacios dados, ¿no? Exactamente. Muchas veces espacios que no tienen luz natural, ¿sí? Por lo general tienen luz artificial. Sí. Son espacios arquitectónicamente duros, ¿no? De quiebres, de aristas, de columnas muchas veces, pero en donde se siente una especie de vacío, que es lo que busca por lo general la galería, ¿no? Una neutralidad, ¿no? Que en alguna medida pudiera favorecer tu obra, pero también en alguna medida pudiera modificarla, ¿no? En términos de recepción, de recorrido. ¿Qué reflexiones tienes tú al respecto de esos espacios de recepción de las obras? Sí, o sea, esta idea que te comento más me nació justo en una ceremonia de ayahuasca para la curación de la gente. Okay. O sea, mi intención en hacer este tipo de esculturas, digámoslo así, es para la sanación. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que ya viendo a la persona con los resultados, ya todo lo que sería la exhibición de esas esculturas ya pasa como a un segundo plano, ¿no? Exacto. Exactamente. Y uno en la vida diaria ver el resultado, ¿no? Sí. O sea, cómo yo potencializar un ejemplo, un cuarzo dentro de una pirámide. Ok. Un ejemplo. Ok. O si una fruta la pongo dentro de la pirámide, ¿cuánto tiempo me dura? Sin dañarse. Hay mucho de exploración también en esto, ¿no? Y de experimentación. Sí, yo ya he tenido ciertos experimentos, o sea, sí, digamos lo que sí, ¿no? Experimentos y que me han dado resultados. Entonces, por eso es que lo quiero amplificar para el servicio también de la gente, ¿no? Ok.
Cuéntanos en general cómo ha sido la recepción de tu obra en el país, ¿no? Tú estás produciendo, me corrige si me equivoco, aproximadamente del año 98, ¿no? Haciendo exposiciones, trabajos, qué sé yo, en distintos lugares, ¿no? Como bien nos comentaba en algún momento también, haciendo murales incluso, ¿no? Ya nos hablarás de tu último proyecto, pero ¿cómo ha sido en general? ¿Cuál ha sido tu percepción de la recepción de tu obra en el país, ¿no? Sí, al comienzo era un poco como lenta, ¿no? A medida que ha ido las tendencias se han vuelto mucho más modernas. Ajá. Entonces el abstracto entra perfectamente en la decoración. Claro. Antes la gente veía el abstracto como no le daban importancia, ¿no? Pero ahora generalmente todas las construcciones modernas o en tema netamente decorativo, todo lo que es abstracto va perfectamente. Ajá. ¿Y cuál es tu relación con esa percepción decorativa del arte abstracto, ¿no? Porque, sí, claro, hay una gran, sobre todo las inmobiliarias, ¿no? Entienden el arte abstracto como decoración para sus lobbies, qué sé yo, para los pasillos de sus hoteles, de su edificio, ¿no? Pero tú nos estabas hablando de otra parte de esa producción abstracta que tiene que ver con algo mucho más profundo, como por ejemplo la sanación o la expansión de lo sensorial, de lo espacial, ¿no? No habría ahí, no hay para ti un conflicto ahí entre esa sensación de decoración o ese uso decorativo y ese uso sanatorio, o a la inversa lo ves favorable en términos de que pudiera ser una forma, digamos, de acercarse al... Exactamente. Okay. O sea, yo siempre lo veo favorable, una forma de que la gente pueda sentir esa vibración. Okay. Porque al ver una obra lo que uno siente es vibración, es energía. Ajá. En ese sentido, entonces, tu propuesta plástica, digamos, más bien funciona como una especie de mediador, ¿no? Como un medio para conectarse con otra cosa. Sí. No directamente para consumir la obra como obra, sino que consumir, no sé si consumir, sino que experimentar, vivir, experienciar, ¿no? Otra cosa, ¿no? Claro, o sea, la idea mía siempre ha sido eso, o sea, no tener un cuadro, tenerlo colgado ahí porque sí, no. Literalmente el cuadro tiene muchísima energía, inclusive con diferentes tipos de lupas y microscopios. Cuando uno analiza una obra mía, se ven los orbs, que son los círculos de energía. Okay. O sea, está repleto de círculos de energía una obra. Okay. O sea, una obra pequeña no baja de los 6, 7 millones de orbs. Entonces, hay una interacción con la persona. Entonces, inclusive yo las obras las firmo atrás. Para no interrumpir la frecuencia de la imagen, ¿no? y de la imagen. Okay. Y en todos los sentidos que uno lo ponga, tiene su vibración. Tiene una vibración distinta en cada posición que uno lo ponga. Ese es un dato interesante, ¿no? El de la firma detrás del cuadro para no interrumpir la frecuencia, en el sentido de que rompe con una construcción moderna muy potente en el mundo del arte, que es la autoría, ¿no? Claro. La condición de autoría. Y que en muchos casos, en muchas producciones de arte, vemos que lo que se explota en realidad es la firma, ¿no? La condición del autor. ¿Cuál es tu posición respecto de la autoría en este mundo de la producción artística y en este mundo de producción de sensaciones, que es la construcción del arte? Claro, o sea, una cosa es construir la firma como un marketing, ¿no? En el caso mío, yo lo que me siento es como un instrumento del universo al servicio de la gente. Entonces ni siquiera me siento dueño del cuadro. Okay. O sea, lo firmo porque la gente me lo pide atrás. Pero para mí firmarlo ya tiene un corte energético. Total. Entonces no deja que haya que fluya la obra. Sí. Y aparte que la obra tiene significado en todas las posiciones que uno lo ponga. Totalmente. No hay un rigor tampoco, digamos, en el proceso de instalación de
de esta obra, ¿no? En las propuestas que tú haces, ¿trabajas con más gente? ¿Te haces asesorar, qué sé yo, por instaladores, por museógrafos, o trabajas solo? No, sí, he tenido mucha gente que me ha asesorado, sobre todo en las instalaciones y en la posición de las obras. Ajá. Y yo siempre, siempre escucho, ¿no? Pero el fondo de mi obra y la fuerza que tiene, justo en Colombia la gente me pregunta por qué no lo firma. O sea, quería que le firme. Exacto. Quería que lo firme delante del cuadro, o sea. Claro, yo mis obras las doy con certificado y ya. Pero para mí va mucho más allá de una firma. Sí. O sea, es la fuerza que está mandando. Es difícil trabajar en el mundo del arte, digamos, desde la perspectiva que tú lo estás haciendo, es decir, porque según la anécdota que nos cuenta, hay una fuerte tradición perceptual también por parte del espectador de que la obra es un fetiche, ¿no? Es una especie de instrumento para especular muchas veces, ¿no? Sí. ¿Cuesta relacionarse con eso desde tu experiencia o no? ¿O has tenido bastante suerte o bastante amplitud, digamos, de relaciones en este rango? Sí, o sea, últimamente con la exposición que hice en Colombia, ajá, salí como de nuevo a exponer. Okay. Porque yo estaba como un poco muy metido en utilizar el color para otros fines, digamos, ajá, ¿no? Sino sobre todo de que una persona esté bien, okay, que esté limpia, okay, y sobre todo trabajar muchísimo en la curación, porque ¿qué pasa? Que cuando un ejemplo, una enfermedad es incurable, ajá, no es que sea incurable, o sea, todo lo que es energía es curable, ajá, solo que la ciencia no lo puede curar, es otra cosa, pero he tenido la oportunidad de mucha gente que ya ha ido como último recurso a experimentar, entiendo, y han tenido excelentes resultados. Entonces me enfoqué mucho en eso. Ahora estoy tratando de hacer una combinación de las dos cosas. Okay. O sea, para también que el público en general tenga la posibilidad de percibir las obras. Ajá. Es lo que a mí más me interesa, ¿no? O sea, que entre en esa otra dimensión. Exactamente, que no sea algo muerto, sí, que sea algo que esté ahí. En alguna medida no fue chocante, digamos, ese reencuentro con ese proceso del arte en Colombia, ¿no? La necesidad de la firma. No, okay, o sea, más bien como Colombia es un país que maneja una energía muy elevada, ajá, entonces la gente tiene una conexión impresionante. Okay. O sea, impresionante. Antes de que comenzáramos esta conversación, digamos, directamente a los micrófonos, tú me comentabas de un proceso de trabajo último que estás realizando en la Asamblea, ¿no? Sí, voy a hacer una exhibición en la Asamblea Nacional desde el 13 de junio. Este proceso de trabajo, digamos, también obviamente entra en esta dimensión, pero también me lo recordaba, digamos, por esto que dices de la necesidad tuya de una especie de sanación o de apertura, ¿no? Me imagino que la concentración de tu trabajo para ese momento estará determinado también por esa búsqueda, ¿no? Sí, sobre todo todas esas obras que voy a exhibir, son de una frecuencia mucho más alta, o sea, sobre todo para tener más claridad, porque cuando uno tiene claridad, entre más alta sea la claridad, ajá, es mucho mejor. Cuéntanos un poco cómo se gestó ese proyecto, cómo nació. ¿Fue algo que tú buscaste, te llamaron, te invitaron? ¿En qué consistió? Sí, o sea, yo estoy trabajando en mi nueva colección que se llama Magia Multicolor. Okay. Siempre mi idea ha sido exhibir en centros comerciales para que la gente tenga, o sea, para que todo el público tenga chance de ver. Ajá. No en galerías específicas, porque queda muy reducido el espectro, ¿no? Exactamente. Uh-huh.
pero se me dio la posibilidad de hacer en asamblea, entonces yo agradecí mucho y voy a hacer ahí. Y de ahí voy a continuar haciendo la misma exhibición en diferentes centros comerciales del país. Ok. Aparte que las obras, la colección que voy a manejar son 99 cuadros, o sea, todavía estoy comenzando. La producción. Claro, sí, en la asamblea voy a exponer 19 recién. Ok. Ahora, digamos, que este trabajo a presentar en la asamblea no necesariamente está abierto al público, ¿no? No. Pero sí iremos a tener algún feedback a partir de los medios. Claro, sí. Ok. Sí. Bueno, Eddie, el tiempo pasa volando en radio. Sí. Te agradecemos un montón que hayas venido acá a conversar sobre tu obra, presentarnos tu obra. Tú tienes una página web que es eddymosler.com, ¿verdad? Sí. Ahí se puede encontrar parte de tus trabajos, parte de tu proceso. Sí, ahí hay una parte de... Y también cómo establecer contacto contigo para los que estén interesados en trabajar contigo, ya sea desde el mundo del arte o ya sea desde el mundo de la sanación, ¿no? Sí, ahí me pueden contactar por medio de la página, también por medio del Facebook y de Instagram. ¿Algún otro proyecto que tenga a futuro? Sí, estoy trabajando en un proyecto que es mucho más profundo. Inclusive tengo mucho apoyo de gente en España para hacer esto, que se llama elaborar en una ceremonia sagrada un retrato del alma. Entonces, yo pintar a una persona, pero desde sus inicios. O sea, ahí concentrar todo lo que está desde su inicio hasta la actualidad. Entonces ahí queda plasmado todo. Todas sus vidas, todo. Todo en una sola obra. Producción, en una sola obra. Y la obra aparentemente sigue siendo abstracta ante los ojos físicos, pero ahí está todo en las dimensiones, en las diferentes dimensiones. Eso está en proceso. Sí, ya he hecho algunos... anticipo, adelanto. Sí, ¿no? o sea, sí, porque justamente cuando uno en un cuadro ve como su vida, ya, eso es lo que me dio las pautas para comenzar a hacer, ¿no? Que mucha gente veía en el cuadro que hacía, veía su vida. Esa fue lo que gatilló este proceso. Entonces, claro, a mí se me ocurrió hacer un retrato del alma, no un físico, sino de lo que es la persona, de la esencia. ¿Eso se podrá ver en algún lugar específico o todavía está en proceso? Claro, está en proceso, ¿no? O sea, porque eso también es muy también hay mucha parte esotérica y y dimensiones mucho más profundas. Entonces se trabaja ya en polígonos de 33 lados. Bastante amplio, digamos. Sí. Bueno, te agradecemos nuevamente, Eddie. Muchísimas gracias a ustedes. Y las puertas de la radio están abiertas cuando quieras conversar nuevamente sobre nuevos proyectos o exposiciones donde podamos ver tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Eddie. Como siempre, nos vamos con un tema musical. En este caso vamos a presentar el track 7 del disco compilatorio titulado Lobo Está, del 2015, y nos vamos con Dinosaurios y Astronautas. Recuerden que este disco lo pueden encontrar gratuitamente en discosaquemarropa.wordpress.com. Adiós, amigos, y nos vemos en un próximo programa de Un Cadáver Exquisito. Adiós. 2093, ninguno de nosotros lo va a ver. La piel sintética sabe diferente.